Vamos a ver algunas de los métodos que utilizamos para hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo por ejemplo pude ver de esta paciente su respuesta a través de un estudio de imagen, una tomografía? En la tomografía hay una lesión, 3 meses después esa lesión ha disminuido de tamaño, ha aumentado. Eso es reevaluación por imágenes, ¿okay? Entonces vamos a ver qué imágenes, por ejemplo, pero qué estudios de imagen son los que más utilizamos en oncología, ¿okay? El que más utilizan, digamos, ustedes o deben estar más familiarizados, son con las radiografías. Radiografías generalmente es lo que más se utiliza, pero en oncología no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Entonces estas son las imágenes, las modalidades de imagen que generalmente utilizamos en oncología: la eco, la tomografía, la resonancia, la gamografía, el PET. Hay más, pero estos son los que más vamos a utilizar en nuestro medio. ¿Por qué no pongo, por ejemplo, las radiografías como método de diagnóstico, estadificación o control? ¿Ustedes han podido ver un nódulo pulmonar con claridad en una radiografía de tórax? No, difícil, ¿no? Entonces las radiografías, por ejemplo, a mí no me sirven para poder comparar una imagen con otra. Tendría que tener un gran volumen para poder medirla y realmente tener un gran cambio para saber si ha disminuido, si ha quedado estable o no. Por eso generalmente utilizamos la tomografía para poder comparar las imágenes, ¿no? Pero la ecografía también es un método que nosotros utilizamos para algunas lesiones, ¿no? Ya ustedes saben qué es una ecografía: son ondas sonoras, atraviesan una estructura, cero radiación, ¿ok? Entonces, ¿estos cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Transductores, ¿ok? Hay todo tipo de transductores para cavidades, piel, en fin, ¿no? Y casi todos son ventajas: bajo costo, tiempo real, puedes utilizar Doppler. Y única desventaja es operador dependiente, ¿okay? Si yo tengo experiencia, yo puedo agarrar un nódulo en la mama, medirlo y digo: este es un VIRATS 2, control en 1 año, ¿no? Si yo no tengo experiencia, puedo decir: caramba, VIRATS 3, no sé, no me cae muy bien. VIRATS 3, por si acaso, control en 6 meses para que le hagan una biopsia, ¿sí? Pero para que le hagan un control. Entonces, la ecografía es operador dependiente. O sea, depende de la experiencia que tú tengas, de la curva de aprendizaje, ¿no? Y además, ustedes habrán visto en sus prácticas, para un ecografista una lesión puede ser un absceso, para otro puede ser un tumor, para otro puede medir 6 centímetros, para otro 5. Entonces, es muy operador dependiente. Entonces, es un método que nos sirve sobre todo para las emergencias. Tú ves un abdomen distendido, tú crees que es líquido, ¿qué le vas a pedir? Una ecografía. ¿No? La ecografía te va a decir si es líquido o no. Tienes una lesión que palpas, pues le vas a pedir una ecografía en el hipocondrio, para que te descarte una metástasis. Te dice que es una metástasis, generalmente la vas a medir con una tomografía, ¿okay? La ecografía te va a servir para eso, para algo de urgencia en general, ¿no? Tiene su utilidad, pero generalmente no nos sirve mucho para estadificación. El que más utilizamos en oncología, por mucho, efectivamente, es la tomografía, ¿okay? Y generalmente no es una tomografía simple, es una tomografía contrastada. ¿Por qué? La tomografía simple nos muestra un panorama de las estructuras, pero las estructuras no se distinguen muy bien unas de otras. Imaginen que es como una radiografía, muy bien definida. No puedo distinguir qué es vascular, qué es masa, nada. Entonces el contraste me ayuda a eso, a definir las lesiones para saber qué tamaño tiene y todo lo demás. Tiene una característica que yo les digo siempre a mis estudiantes, que es la reconstrucción. ¿Han visto cómo se reconstruye en tomografía una imagen? Puedes sustraer, por ejemplo, toda la parte ósea y dejar solamente lo vascular. Puedes sustraer toda la parte blanda y dejar solamente hueso. O sea, es una maravilla con los equipos actuales. Puede ser una gran reconstrucción, ¿no? Y la mayor parte requiere un contraste, que es el contraste yodado. ¿Cuál es el problema del contraste yodado? Que es nefrotóxico. Por eso ustedes cuando ven las tomografías siempre les piden, ¿no? Tomografía de tórax con contraste, y abajo ¿qué ponen? Creatinina, ¿no? 1, 1, 2, 1, 1, en fin. ¿Por qué? Porque el contraste yodado ya de por sí es nefrotóxico. Entonces a un paciente con insuficiencia renal, pues empeora su función renal, ¿ok? Nos permite ver lesiones vascularizadas. Fíjense, esta es por ejemplo una tomografía simple.
¿Ustedes distinguen algo de mediastino? Casi nada. Y ahora esta es una contrastada. En esta contrastada, por ejemplo, aquí veo que hay una estructura hipodensa dentro de la cava. Y esto es un trombo. Si no fuera contrastada, no la podría ver. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve la contrastada, para definir, por ejemplo, lesiones, estructuras vasculares. Aquí, por ejemplo, miren qué lindo se ve la porta y todo este sistema portal, ¿no? Que es un sistema contrastado. Siempre les pongo esta pregunta de una u otra manera en el examen. Para que sepan cuántas radiaciones recibimos, una tomografía de tórax equivale a 70 radiografías de tórax. Una tomografía de tórax. No es cuestión de pedir tomografía. Y ahora, esto es tórax. Recuerden que tienen abdomen y pelvis también. Y algunos cráneo y cuello también. Imagínense cuántas radiaciones reciben. Hay veces que no te queda otra. Un linfoma, por ejemplo, que tiene cadenas cervicales, por ejemplo, mediastinales, retroperitoneales, se va a ganar todo, ¿no? Cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis. ¿No queda otra? Pero obviamente solamente si está indicado, ¿no? Otro tipo de estudio es la resonancia, ¿no? Esto básicamente, nosotros tenemos átomos de hidrógeno, ¿ok? Que en todas las estructuras, por magnetismo, estas moléculas vibran, hacen esto, ¿ok? Vibran, y eso se puede determinar en un resonador, ¿no? Y si tú le pones un contraste, diferencias lo mismo, la resonancia de diferentes estructuras. Básicamente, así a grandes rasgos, es lo que hace la resonancia, ¿ok? Lo mismo que la tomografía, múltiples secuencias, múltiples ejes, y el contraste que utilizan allá es el gadolíneo, ¿ok? Gadolíneo, ¿ok? Por ejemplo, esta es una resonancia en cráneo, ¿no? Aquí está viendo una metástasis cerebral que se ve perfectamente sus diferentes fases, ¿no? En algunas estructuras la resonancia es mucho más precisa que una tomografía. Yo tengo un paciente con metástasis cerebrales. Yo le hago una tomografía y puede encontrar 2. Le hago una resonancia y puede encontrar 5. ¿Okay? Por ejemplo, en cráneo es mucho más sensible la resonancia para metástasis cerebrales que una tomografía normal, digamos, la resonancia. Tórax no aporta mucho. Abdomen en algunas cosas sí, en otras no. Y la pregunta es, entonces, si la resonancia en general es cuando menos igual y quizás superior, ¿por qué no utilizamos una resonancia, por ejemplo, para medir y estadificar todo? Carísimo, ¿no? Carísimo. Y otra, no hay muchos equipos de resonancia, también es cierto. No produce radiación, se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes embarazadas. Hemos tenido algún paciente con embarazo, con cáncer de mama, y lo hemos estadificado con resonancia, ¿no? Vale, te sirve eso. Como han dicho ustedes, alto costo y sobre todo tiempo, 30 minutos por región. Entonces, cráneo 30, cuello 30, tórax 30, abdomen 30, pelvis 30. ¿Cuánto tiempo estaría el pobre paciente ahí en la máquina? Y además recuerden que la resonancia tiene que estar inmóvil. Si ustedes han ido alguna vez a una resonancia, no respires, no respire, muévase lo menos posible, 30 minutos. ¿Qué les parece? Entonces, no, pues, además es claustrofóbico. Si se han dado de cuenta, en la tomografía es la rosquita esta, entras y sales. La resonancia no tienes que estar ahí encerrado, buen tiempo, es complicado, ¿no? Y además otra cosa, pacientes con marcapasos, objetos metálicos, pues no, pasa eso, ¿ok? Arruinan el equipo y al paciente le pueden provocar daño, ¿no? Porque se mueve su prótesis, su estructura metálica, entonces no conviene hacerlo. Hay patologías que sí o sí las requieren, ¿no? Una compresión medular, por ejemplo, vamos a verlo después, la resonancia es el mejor método, pero pues a veces no se puede hacer, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, marcapasos que ahora vienen, de hace poco tiempo, que te dicen compatible con resonancia, ¿no? Precisamente por eso. Van a ver en sus consentimientos informales de la resonancia, te dicen, es portador de marcapasos, lleva alguna prótesis, lleva todo, porque entran en el equipo y eso es terrible. ¿Okay? Ahora nos venimos un poco a la parte de la medicina nuclear. ¿Se acuerdan que hablamos, ¿no?, de la medicina nuclear? ¿Cuál era la palabra clave de medicina nuclear? ¿Se acuerdan o no? ¿O qué se diferenciaba, por ejemplo, de la terapia dirigida, de la quimioterapia, de la endocrinoterapia?
una sola palabra. Radioisótopo, ¿ok? El radioisótopo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una gammagrafía ósea, por ejemplo, ¿ya? Vamos a juntar un poquito lo que hemos visto. Entonces, tenemos a nuestro paciente de próstata, ¿no? De ese ratito. Aquí imagínense que es su hueso, aquí tiene la lesión, ¿ok? Sabemos que es un CA de próstata, ¿ok? Sabemos que es un CA de próstata. Entonces, ¿qué es? Con esto, ustedes le han hecho una placa porque les duele el fémur, ¿ok? Y en la placa describen una lesión osteolítica en tercio medio del fémur, compatible con metástasis, por radiografía, ¿ya? Entonces ya saben ustedes que es un estadio clínico 4, porque tiene metástasis. Tiene un PSA de 250, digamos, virgen de tratamiento. ¿Qué le harían ustedes? Él ha venido a la consulta por dolor y doctor, me han hecho este PSA de 250. Y además ustedes le han hecho una placa porque le dolía el fémur y tiene una lesión lítica acá. ¿Qué le harían para tratar a su cáncer de próstata? Endocrinoterapia, ¿no? Entonces, le pueden ofrecer orquiectomía, bloqueo central, en fin, y más o menos su inhibidor periférico, ¿no? Inhibidor androgénico periférico, ¿no? De receptores androgénicos. Bueno, y van controlando su PSA, pero le duele esta lesión. Y si tiene una, puede tener más metástasis óseas, más pequeñas. ¿Cómo puedo descubrir estas metástasis óseas? Porque la tomografía no es un buen método para determinar metástasis óseas. Se le puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gammagrafía ósea utiliza este radiofármaco, que es el tecnesio 99. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el tecnesio 99? El tecnesio 99 es un radioisótopo. Como un buen radioisótopo, emite radiación. ¿Ok? Emite radiación. Si quieren usted, perdón el término, brilla. ¿Ya? Entonces al paciente le canalizan la vena, le colocan tecnesio 99 y esperan un ratito. Y luego le pasan a una gamma cámara. Y la gamma cámara da estas imágenes. Adelante, atrás. Y todas estas zonas que ustedes ven, entre comillas, brillar, ¿no? Son metástasis. ¿Okay? Es decir, este radioisótopo se posa, se fija sobre las lesiones que son metastásicas. ¿Okay? Entonces con esta gammagrafía puedo saber dónde tiene metástasis el señor fuera de su fémur. ¿Okay? Entonces vamos a decir si tiene pues más metástasis, ¿no? O solamente esa, que es raro. Entonces la gammagrafía me sirve para eso, ¿no? En general, para determinar metástasis óseas. Una gammagrafía ósea. ¿Okay? Hay otro tipo de gammagrafías que se utilizan para ver otro tipo de tumores, próstata, neuroendocrinos, pero el más conocido en nuestro medio es este, gammagrafía ósea. Gammagrafía ósea utiliza entonces el tecnesio 99. ¿Okay? Radioisótopo, recuerden. ¿Okay? Pero la gammagrafía no es el único método de medicina nuclear que podemos tener. Otro método es la tomografía por emisión de positrones. Y esto se basa en la siguiente. ¿Cómo creen que es el metabolismo de una célula neoplásica, un cáncer? ¿Elevado o bajo? Elevado, ¿no? Para multiplicarse rápido tiene que consumir bastante energía. Entonces, se los digo, el principal sustrato de una célula cancerígena es el azúcar, la glucosa. ¿Okay? Esto ha dado pie a una teoría falsa, por si acaso, que nos dice, como depende del azúcar, entonces si tú tomas menos azúcar, ¿no? Tu célula tumoral se va a morir porque no le estás dando comida, ¿no? Básicamente. ¿Creen que es verdadera esta teoría? No, porque nuestros niveles de glucosa se van a mantener estables, coma o no coma, si no van a sacar del hígado, del músculo, en fin. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse en niveles fisiológicos nuestros, entonces no tiene nada que ver con esto. Lo que no significa que el consumo de azúcar no esté relacionado con cáncer. Sí, con algunos tumores hay relación indirecta, pero más parece por el sobrepeso. Bueno, en fin, la cuestión es que la célula tumoral consume más glucosa que otro tipo de células. ¿Okay? Entonces, en el PET han utilizado un radioisótopo que se llama 18-fluorodesoxiglucosa, que es el 18-FDG, que hace exactamente lo mismo que en la gammagrafía. Te inyectan el radioisótopo, pero esta vez se va a posar, se va a fijar en cualquier lesión, célula que tenga un alto consumo de glucosa.
Y las que más consumo de glucosa tienen son las células neoplásicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso les decía, aquí se ve que hay una lesión metastásica. No parece, pero en la gammagrafía capta. Por eso les decía que la tomografía no es un buen método para determinar metástasis ósea. Aquí no parece, aquí parece una zona de esclerosis dudosa, así, pero miren, aquí capta. ¿Ok? Capta aquí. Problema del PET. Obviamente hay células que consumen mucha glucosa. Ejemplo, riñones, por ejemplo, ¿sí? Miren cómo se ve. ¿Ok? Eso se sustrae, ¿no? Y otro órgano que consume alta glucosa, cerebro. Entonces, por eso hay técnicas para hacer PET en cerebro, pero que no los vamos a ver ahora. Pero básicamente vean que el cerebro es un poquito complicado. Aquí, por ejemplo, esto debe ser de un melanoma. Imagínense, todos estos puntitos negritos que ven son metástasis viscerales, ¿no? Y cuando ustedes los reconstruyen, se puede ver así, ¿no? Como zonas hipermetabólicas. Por eso ustedes van a ver, si ustedes ven un informe de PET, dice, se ven zonas hipermetabólicas en hígado con un sub de 13, 14, digamos, que se ve esto, ¿ok? Pueden ver esto acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos zonas hipermetabólicas en hueso, pues que probablemente también sean metástasis. Entonces el PET nos sirve para eso, para determinar metástasis a través de este radioisótopo, ¿ok? Esto más facilito, ¿esto qué es? Mamografía, ¿no? Mamografía, que hay una zona con microcalcificación, otra proyección diferente. Es un estudio de rayos X sobre la mama, ¿no? En diferentes proyecciones, esto lo hemos visto. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, todo esto nos puede dar diagnóstico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven una tomografía simple, miren cómo se ve, pues un poco regular. Una contrastada, aquí se ve claramente una lesión en el riñón, ¿no? Entonces a ti, por ejemplo, te puede servir esto, paciente con hematuria, le haces una tomografía contrastada y ves una lesión en el riñón. ¿Qué la vas a hacer? Pues la vas a operar, si es sospechosa, ¿no? Al urólogo le sirve para eso. Te sirve para evaluar respuesta, este no es paciente mío por si acaso, pero te sirve para ver respuesta. Aquí, por ejemplo, este es un cáncer de mama triple negativo, que aquí le han hecho un tratamiento con un esquema de quimioterapia que se llama carboxina Abraxane. La lesión en marzo del 2019 tenía esta dimensión, así, ¿no? Y en julio del 19 apenas se nota. ¿Respuesta o no respuesta? Sí. Respuesta. Por tomografía, entonces la tomografía me sirve para poder medir la respuesta de un tratamiento, ¿ok? Para eso me sirve. Medía antes 5, ahora mide 1 o no se ve, que es una respuesta, ¿ok? Es decir, mi tratamiento está yendo bien. ¿Para qué otra cosa me sirven todos estos estudios? Paciente con nódulo pulmonar, acá, ¿no? Le haces la tomografía, pues, qué sé yo, imagínense que está con COVID y le han hecho una tomografía simple y ven esa imagen, nódulo, un hallazgo incidental. Le haces la broncoscopia, no lo puedes ubicar a esta lesión, le haces lavado bronquial, no hay nada. ¿Qué te queda por hacer? Biopsiar a través de la pared. Entonces, ¿cómo le vas a hacer esto? Con una biopsia guiada por tomografía. Entonces la aguja va entrando mientras vas haciendo cortes tomográficos hasta que encuentre el nódulo y le puedes sacar una biopsia, una muestra, ¿ok? Entonces nos sirve la tomografía para hacer intervencionismo, ¿no? Y otras cosas más. Se puede hacer incluso en otros lugares biopsias por resonancia, se puede hacer colocación de catéteres, en fin, se puede hacer bastantes cosas, o incluso combinar ecografías con tomografías para drenar abscesos, para biopsias, en fin, ¿no? Y van a ver que en oncología hay bastante intervencionismo, se dan de cuenta, colocación de catéteres, biopsias, en fin.